Sí, ya sabemos. Para ser muy puntuales, vamos a dar pues un breve resumen del arquitecto Francisco Pérez de Salazar. Eh, bueno, lo voy a leer, es cortito, pero bueno, algunos lo conocen, quizá otros no. Es arquitecto egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México con maestrías en restauración de monumentos y en tecnología. Se doctoró en la misma institución con mención honorífica y recibió la medalla Gavino Barreda. Su ejercicio profesional empieza en 1969 en el despacho del arquitecto Augusto Álvarez hasta 1974, cuando trabajó independientemente como proyectista hasta el día de hoy y construcción hasta el año 2005. Fue perito evaluador por 30 años y se doctoró como académico. Ha sido profesor en la UNAM 2 años y en la Universidad La Salle por 15 años. Se inició en el ejercicio de la restauración y adecuación de edificios y monumentos desde 1985. En esta especialidad ha restaurado monumentos para 11 museos, archivos y edificios relevantes como la sede de la Secretaría de Cultura en Chimalistac, muy cerca de acá del Centro de Estudios. El edificio polivalente en Palacio Nacional, el Palacio del Marqués del Apartado, los Centros de las Artes de Guanajuato y Michoacán, la Fonoteca Nacional en la Casa de Alvarado y el edificio central del Archivo General de la Nación en esta ciudad. Tiene publicados más de 40 ensayos, libros sobre México, historia del arte y patrimonio edificado. Y ha impartido conferencias en México, España, Italia, Estados Unidos, miembro de varias academias como la Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, la Mexicana de Genealogía y Heráldica, la Mexicana de la Historia, de la que es corresponsal, y de la Academia Nacional de Arquitectura, de la que es académico emérito. En el 2018 recibió la medalla Federico Sescose del ICOMOS mexicano, en el que forma parte del Consejo Directivo. Actualmente preside la Fundación Cultural Antonio Agenbeck y de la Lama, que incluye 3 casas y museo en la Ciudad de México, Estado de Puebla y Estado de México. Es también patrono y miembro de varias asociaciones e instituciones culturales y miembro del Seminario de Estudio y Conservación del Patrimonio Cultural de la UNAM. Pues, arquitecto Francisco Pérez Salazar, bienvenido a nuestra academia, donde vas a disertar. Te sigue un público interesado en el tema también, y les recordamos apagar sus micrófonos para que no se distorsione el S. Y adelante con esta interesantísima conferencia. Particularmente a mí me interesa mucho la Plaza del Empedradillo de la Ciudad de México. Adelante. Pues bueno, muchísimas gracias al Centro de Estudios de Historia de México, CARSO, a Manuel, por supuesto, a Manuel Ramos Medina, querido amigo, y a todos los escuchas y videntes que están presentes para escuchar pues, esta breve experiencia de su servidor cerca de esta Plaza del Empedradillo. Voy a leer primero una pequeña introducción y luego voy a pasar imágenes y paralelamente leer la relación de esas imágenes con algunas cuestiones históricas muy interesantes. Por favor, la primera. Bien. La Plaza del Empedradillo en la Ciudad de México. Desde la remota antigüedad surgieron escritos y tratados que buscaban establecer las normas y reglas para el ejercicio de los urbanistas y arquitectos, y así ordenar los procesos de diseño y la construcción de los edificios. Del siglo I de nuestra era se conoce al más célebre tratadista de la antigüedad, quien fue Marco Lucio Vitruvio Polión, escritor de un tratado intitulado Los 10 libros de la arquitectura, que establecieron los principios del ejercicio de la arquitectura en la cultura de Occidente. Siglos más tarde, ya en el siglo XVI, surgieron seguidores talentosos tratadistas italianos como León Battista Alberti, quien escribió el primer tratado de arquitectura moderna. Sobresaliente también fue Andrea Palladio,
con la edición de sus 4 libros de arquitectura que escribió en la segunda mitad de ese siglo. En este tratado se habla sobre las plazas y los edificios que las rodean, enfatizando que las ciudades requieren de plazas donde el pueblo se reúna para tratar asuntos de interés, caminar, discutir y comerciar. Toda ciudad importante, menciona Palladio, requiere de un magnífico y honroso espacio que en verdad pueda llamarse público. Esa plaza principal debe hacerse con dimensiones tales como lo requiere el conjunto de ciudadanos que habitan esa población. Hace mención a las primeras plazas que diseñaron los griegos, que fueron cuadradas. Sin embargo, hace posteriormente referencia a las plazas de los romanos, que se diseñaron más largas que anchas, en proporción 2:3 y hasta 2:4, de tal forma que se facilitara la contienda de todo tipo de eventos sociales, políticos y deportivos. En la traza de la Ciudad de México se diseñaron plazas con diversas vocaciones, usos y destinos, ubicadas en los centros de los barrios y siempre acompañadas de un templo o capilla. Según Marroquí, perdón, según Marroquí, la plaza más antigua fue la de San Lázaro, donde Hernán Cortés fundó una ermita en 1522. Le siguieron la Plaza Mayor con el Tecpan de Moctezuma, donde hoy se encuentra el Palacio Nacional, y la Plazuela del Marqués, hoy conocida como del Empedradillo. Bien, aquí vamos a ver un plano de una interpretación que hizo don Justino Fernández, sobreponiendo la traza prehispánica a la primera traza española de 1522 en la Ciudad de México. La ciudad de Tenochtitlan estaba trazada en base sobre todo a 3 grandes calzadas. Uno es la que vemos aquí, número 1, la calzada de Tlatelolco. La otra es el número 5, que es la calzada de Tlacopan-Tacuba. Y la otra es la calzada de Iztapalapa al sur, que llegaba, pues, y la más larga, por supuesto. La de Tacuba también fue bastante larga. Y la otra que se ve del lado derecho es una calzada corta que llegaba a que se llamó Calzada de las Atarazanas, que corresponde a un pequeño fortín con agua en su interior, o sea, es como un gran estanque que permitía la entrada de los pequeños bergantines que mandó a hacer Cortés en el río Zahuapan, en Tlaxcala, para precisamente la conquista de México. Pero en este caso se reservaban ahí porque también ellos presentían que podía haber algún ataque y tenían en este caso una ruta más de escape. Aquí en la plaza principal o plaza mayor, la plaza mayor está exactamente abajito del número 6. El 6 es más o menos el perfil de la plaza del Empedradillo, al costado poniente de la catedral. Y los otros números romanos corresponden, uno al Templo Mayor, a los 2 grandes dioses Tlaloc y Huitzilopochtli. El 2 romano, perdón, es el Palacio de Moctezuma, luego Palacio de los Virreyes y luego Palacio Nacional. El 3 es el Palacio de Axayácatl y las Casas Viejas, que fue el que tomó Hernán Cortés para hacer ahí su palacio, como veremos más adelante. El 4 eran las casas de nobles de alta relevancia que habían tenido acceso a esa gran plaza. El 5, la casa de Cuauhtémoc, que era
como decíamos, la casa de Tlatelolco, y de paso era la casa, como la salida a su casa, él era natural de Tlatelolco. Y el 6 es la acequia real, que más adelante vamos a ver su importancia en la fundación de la ciudad. Arriba se aprecia otra acequia, que es la acequia del Carmen, que se llamó, que era, por ejemplo, la que delimitaba al norte el convento de Santo Domingo, donde los dominicos pues tenían sus suministros a pie de muelle en su propio convento. Vamos a otra. Bien, este es uno de los planos más antiguos que se conocen, que es el plano precisamente de la Plaza Mayor, donde ya se menciona o se ubica la plazuela del Marqués. La llamaron plazuela para distinguirla de la Plaza Mayor. Aquí la vemos en el número 1, la casa de Hernán Cortés 2 es el número 2, la iglesia catedral, que pues es un dibujo, simplemente una interpretación, y es la iglesia que aquí aparentemente tiene una puerta, pero es una puerta lateral de la nave de la iglesia, porque la puerta principal daba hacia el poniente, con el altar hacia el oriente, como era tradicional. Esa es la primera iglesia catedral, que fue una catedral con techo a dos aguas, y que se construyó pues con la premura que requerían los servicios religiosos. El 5, la Casa de los Virreyes, que era, como decíamos, donde está hoy Palacio Nacional. Y luego el 6 es la acequia que mencionamos, la acequia real, que hoy estaría en la calle 6 de septiembre, enfrente al Departamento Central y las calles de Corregidora. Y el 7, finalmente, muy cercano y colindando con la catedral al frente, digo con la catedral, con el Palacio Real, en la casa de Fray Juan de Somala y el arzobispado. Obsérvese en el punto 2 un poco lo que decía Francisco Cervantes Salazar, quien menciona en su obra de México en 1554, y dice: las jambas y dinteles no son de ladrillo u otro material vil, sino grandes piedras colocadas con arte. Los techos son planos y en las cornisas asoman canales de madera o barro. De esto se arrepentirían mucho los españoles más adelante por no seguir algunas costumbres que ya los mexicanos, los mexicas, tenían, por ejemplo, en construir con tepetate, con sillares tezontle, perdón, con sillares o sillarejos de tezontle o materiales más ligeros, dado el fondo del lago en el que estaba prácticamente casi todo el islote. Y el sentido también del dibujo, de cómo se hacen las crónicas, de toda la cuestión defensiva de estos primeros edificios, con pues almenas y por ahí algunas barbacanas y troneras, etcétera, ¿no? Y también, por supuesto, en este mismo Palacio de Cortés, véanse, ahí hay una especie ya de belvedere, que es un poco la costumbre o que había en ese momento en Italia, y que con sus nexos con Italia de Cortés también lo influenciaron a hacer esto, y luego hacer también una logia muy bonita en su palacio de Cuernavaca, la otra. Este plano, un poco posterior, también con una interpretación aparentemente diferente a la otra, pero simplemente es una interpretación más, digamos, más a escala, dentro de lo permisible, donde se ve en la parte superior
central la plazuela del Marqués en rosa, y a su lado derecho, a su costado derecho, la vieja catedral. Y luego, por supuesto, este es el Palacio del Marqués, que del lado izquierdo de la superficie rosada, que es donde Cortés pretendió vivir, aunque no lo hizo. Creo estuvo más ocupado viajando, conquistando, y también en Cuernavaca o en sus ingenios, etcétera. Dicen que durmió alguna vez, pero nunca vivió ahí. Y luego aquí volvemos a ver ya los primeros, donde dice Plaza Mayor, abajito, están los primeros cajones de venta, que eran unos cajones de madera, previos a otras construcciones más permanentes. Y la sequía real, que era, bueno, la principal acequia que cruzaba la Plaza Mayor hacia el San Francisco. Aquí leo, el predio catedral estuvo definido desde 1524 y su primer edificio techado hacia 1540. La segunda catedral ya contaba con muros y posteriormente con basamentos de sus torres hacia 1596. Lo de techumbre, no, eso es un poco más tarde. Los mercaderes establecieron solares ubicados sobre el costado poniente de la Plaza Mayor, entre las calles de Plateros y Refugio. La Plaza Mayor se extendió hacia el sur hasta la Sequía Real y después de ella la jefatura de la ciudad. Sobre este mismo alineamiento, el Portal de las Flores, del costado oriente se observa aparte el Palacio Virreinal, con una fachada de 2 niveles que permaneció así hasta el siglo XX. Otra. Algo que me sorprende mucho y que tiene cierta relación con mi oficio y con mi trabajo, esta capilla de Talabarteros. En esta plazuela, y un poco mordiendo la calle, porque bueno, no había una definición, existió una capilla de Talabarteros, que hacia 1600 se propuso para apoyar a los devotos de la Santa Cruz, quienes recibieron el apoyo de los talabarteros, fabricantes de sillas de montar, que comerciaban en los portales de la acera poniente de la plazuela del Marqués. Con el apoyo de artesanos se colocó una cruz de madera dorada y para protegerla se construyó inicialmente un basamento de vara y media de altura para desplantar ahí la construcción a base de 6 grandes columnas de piedra que soportaban un chapitel de madera de planta hexagonal, como se ve aquí en la lámina del lado derecho, el círculo rojo. Esa es la primera o la primitiva capilla de Talabarteros, para protegerla del agua. Sin embargo, esta devoción pues logró que muy rápidamente se cerrase la capilla y se instaló en ella también un colateral que se veneraba a San Dimas, patrón de los ladrones, que eso fue un poco luego la consecuencia de su desaparición. Fue así que la violencia generada por algunos de sus devotos originó que los vecinos solicitaran su demolición, que se llevó a cabo en 1824. Dicen que ahí llegaban algunos malosos a pedirle ayuda a su patrono San Dimas, pero que entre ellos había muchos muertes y asesinatos de revanchas, rencillas o competencia. Un poco lo que ahora pasa, pero en una cuestión muy reducida. La fiesta de esta capilla se festejaba cada 3 de mayo. De esta tradición se quedó la costumbre de las fiestas de los albañiles devotos de la Santa Cruz. Cuando yo descubrí esto, concluí ¿por qué tantos albañiles recargados en la reja poniente del atrio poniente de la catedral? Pues claro,
es la vocación que tenían de ellos de presentar sus servicios en esa zona precisamente, en esa zona. Y me tocó ver pues ahí los maestros con sus cajas de herramientas y anunciándose como azulejero, marmolero, carpintero de obra negra, albañil, etcétera, etcétera, ¿no? La catedral fue dedicada el 22 de diciembre de 1667, cuando ya se habían concluido las bóvedas de la nave mayor, las del crucero y los muros laterales. Estas obras también conformaron el atrio, un cementerio, la barda perimetral que se replegó hacia el norte, 14 varas del atrio original. Abajo aquí está de nuevo, al fondo, en esta perspectiva, que hoy se llama la calle de Monte de Piedad, antes era la calle del Empedradillo, está la capilla de Talabarteros, pero ya techada con su entrada precisamente por el sur. Bien, otra. Esta lámina presenta dos fotografías de planos que están datados en 1650 el A y en 1690 el B. En el plano A se presenta la catedral y el trazo de la barda rematada de arcos invertidos que marcó el espacio del atrio y concluyendo en su costado poniente contra la calle de las Escalerillas, hoy es la calle de Guatemala, y en su costado oriente contra el colegio del seminario. En ambos planos ya se presenta el nombre de Empedradillo, apenas se ve, pero aquí está una como elipse que marqué abajo, frente a lo que corresponde el Nacional Monte de Piedad. Anterior a la conquista existía un manantial en esta plaza que fue usado para las festividades de los aztecas para adorar al dios Huitzilopochtli. En este mismo lugar, al trazar la primitiva ciudad, recibió el nombre de Plazuela del Marqués por ubicarse frente al Palacio del Marqués del Valle de Oaxaca, quien se adjudicó el Palacio de Axayácatl, sucesor de Moctezuma I y padre de Cuauhtémoc, donde actualmente se ubica el edificio del Monte de Piedad, en la calle del mismo nombre, esquina con la avenida 5 de Mayo. Aunque el marqués nunca vivió en el palacio durante el siglo XVI, el nombre impuesto fue el del título del conquistador. En ocasiones también se le llamó Plaza Menor o Plaza de la Guardia, por los garitones y soldados de Hernán Cortés que tenían posiciones precisamente sobre esa calle. El nombre del Pedradillo le vino a principios del siglo XVII por ser la primera calle empedrada más formalmente. Hayan antecedentes más viejos de empedrados, pero este es como un empedrado ya mucho más profesional, llámese así, que se hizo en la Ciudad de México, que era un modelo, digamos, innovador y de mucho más calidad. En el plano B se presenta la catedral ya delimitada con su atrio, y se traza en la calle del Empedradillo y la capilla de Talabarteros. Aquí se vuelve a ver, inclusive los letreros dice ahí muy claro, Empedradillo y Cruz de los Talabarteros. Y luego ya más adelante aparece aquí el Baratillo que era un mercado, es una construcción, ¿no? Ahorita vamos a ver que no solo tuvo ese nombre, y más adelante vamos a mencionar también la horca y la pila de agua. Y más adelante también, más abajo, lo que se llama la cárcel de corte y el Real Palacio, ahí estaban las primeras cárceles. Y después, abajito de la letra B, el Palacio del Arzobispo o del Arzobispado. Bien, otra. En el plano acuareleado del centro de la Ciudad de México, datado en 1760, aparece la actual Plaza del Empedradillo,
parcialmente invadida por la plaza que había construido la Catedral de México, por la barda que había construido la Catedral de México. Ahí se ve un poco más o menos la idea con un rectángulo rojo. En la derecha aparece el mercado del Parián, que es el equivalente también un nombre del Baratillo, que fue el nombre oficial realmente, delimitado entre los 4 puntos azules que sobrepuse, que tomó su nombre de otro que existió en las Filipinas. Anterior a este mercado, se construyeron las barracas de madera que ya vimos en un plano, donde se vendían desde finales del siglo XVI los productos que llegaban de Acapulco y por supuesto los productos locales. Se vendían lacas, textiles, productos de bronce, etcétera, también especias, pescadillos y toallas para los caballos, porque ahí estuvieron los establos del Palacio Virreinal también insertados. Después de un incendio en 1652, de estas, por ser cuestiones de madera, ¿no? Se ordenó la construcción de un nuevo mercado de mampostería que acabó parcialmente en 1703. Estaba construido a base de 2 edificios inscritos uno dentro del otro con 4 calles interiores. Este edificio fue demolido en 1843, lo vamos a ver más adelante. En la imagen inferior aparece el límite del atrio que había tomado la catedral, invadiendo los terrenos que luego reclamaría la ciudad. Aquí, como se ve, pues era un páramo, ahí no había todavía follaje, y que fue algo muy criticado porque pues eran unas planchas demasiado frías y demasiado calientes en ese sentido. La sequía real que recorría el frente del acero del Palacio Ayuntamiento estaba parcialmente abovedada y el resto a descubierto con un canal de 8 varas de ancho, 6 metros, más o menos, y por medio de ese sistema de acequias, la Ciudad de México se surtió de productos agropecuarios que viajaban desde el sur de la ciudad con lo cosechado y criado en las poblaciones Xochimilco y Tláhuac, entre otras. El resto de los puestos del mercado se aprecia instalado al norte del Parián en la Plaza Mayor, fue producto del crecimiento desmedido originado por el progreso de la ciudad a finales del siglo XVII y por un conflicto que se estableció entre los ricos comerciantes que vendían las vituallas de Oriente y la gente más sencilla que se fue, pues como los ambulantes, se fue apoderando del resto de la plaza. Fue hasta 1878 cuando el gobierno de la ciudad aprobó el cegar todas las acequias que aún existían. Ahí acababa la vida de la Venecia mexicana. Durante el siglo XVIII, las acciones más relevantes fueron las de los virreyes borbónicos. El segundo conde de Revillagigedo, 89 a 94, ordenó la transformación urbanística de la Plaza Mayor o Plaza de Armas, liberándola de la barda perimetral de la barda perimetral de la catedral, que ya mencionamos, de los arcos invertidos, de la horca, de la picota y de la columna de Fernando VII que estaba en el centro de la plaza. Este virrey también liberó de espacios los caóticos puestos y cajones de venta frente al mercado del Parián, son los que acabamos de ver en el anterior plano, donde ordenó construir 4 fuentes en cada esquina. Es la imagen del lado derecho, que parecen como unos garitones, pero en realidad son unas fuentes techadas con bóveda en las 4 esquinas. Y todavía del lado izquierdo, digo, no fue así, fue de 2 pisos, un poco exagerado el dibujo, todavía el Parián que existía. El siguiente virrey, quien fuera el marqués de Branciforte, continuó la transformación cubriendo la acequia y delimitando el atrio de la catedral con 125 cadenas sobre los postes bajos de piedra.
que años más tarde se volvió el famoso Paseo de las Cadenas, también inmortalizado por las litografías de Casimiro Castro. En la misma imagen de la catedral se puede apreciar el calendario azteca en la base de la torre poniente, y se ve un circulito, ahí estaba el calendario azteca, ahorita luego vamos a ver exactamente dónde se descubrió. En la torre poniente, y una reproducción de la famosa cruz de Mañosca. Aquí se ve en el extremo inferior derecho de la lámina, esta cruz, que ahorita les cuento también un poco su historia, que estuvo presidiendo el cementerio del atrio de la catedral hasta 1792, cuando se murió al norte del Sagrario. La cruz que aparece en la esquina inferior derecha del atrio es una de las reproducciones que se mandaron a hacer. A finales del siglo XVII, el arquitecto Ignacio Castera reconstruyó un empedrado para la plaza a base de lajas de piedra que conformaron el atrio interior dentro de la catedral. Aquí se ven las cadenas y atrás pues todo lo que se llamaría el atrio interior, en este caso el poniente y un poco del atrio sur. También la ya mencionada invasión del atrio poniente fue reintegrada a la Plaza del Empedradillo hacia 1881, cuando se construye la reja que actualmente delimita la catedral por 3 de sus costados. Esa sigue existiendo. Ya en el siglo XIX continuaron las propuestas innovadoras de políticos y urbanistas. El arquitecto Pedro Ruiz de Ayala, durante el mismo siglo, a principios del siglo, de la primera mitad del siglo, insistía en demoler el seminario conciliar, el monstruoso, como él llamaba, edificio del Parián, las cadenas y sus soportes que delimitaban el paseo de la catedral y la plaza elíptica, donde se encontraba la escultura del Carlos IV de Tolsá, que vamos a ver más adelante en otro plano. Estas propuestas se fueron cumpliendo a lo largo de las propuestas de Ruiz de Ayala, a lo largo del siglo o a principios del XX, amén de otras locuras que no se aprobaron, como la demolición del Sagrario de la Catedral o su traslado a otro lugar. Por ahí un arquitecto decía que la simetría, que rompía la simetría el Sagrario, que lo tenían que mover, que fácil, ¿no? En la foto superior izquierda se aprecia el jardín del Empedradillo, arbolado desde el Zócalo hasta la calle de las Escalerillas, o República de Guatemala. Esta calle se llamó de las Escalerillas por ser, desde el siglo XVI, el acceso a la catedral en sus primeros entrejes que se construyeron del costado norte. O sea, la catedral se empezó a construir de norte a sur, la catedral, la segunda catedral. La foto inferior corresponde a la vista de norte a sur del Empedradillo y la calle correspondiente. La foto del Zócalo representa también a la estación de tranvías anterior a la poda de árboles mencionada. Desde 1775, don Pedro Romero de Terreros, conde de Regla, funda el Sacro y Real Monte de Piedad de Ánimas, que en 1821, desde su primera sede, se cambia en forma definitiva al edificio que hoy conocemos, ubicado en la calle Monte de Piedad, anteriormente del Empedradillo. Ahora, con el nombre el Nacional Monte de Piedad, es una institución de asistencia privada regida por un patronato que pues es famoso en toda la actividad del centro, donde pues obviamente, sobre todo en las fiestas, los fines de año y los particulares gastos de las familias han ayudado durante 2 siglos a las mismas a salir adelante con los empeños de sus ollitas o de sus propiedades. Bien, vamos aquí. En 1813,
el virrey Félix María Calleja emite un bando nombrando a la Plaza Mayor como Plaza de la Constitución, conmemorando la Constitución de Cádiz decretada en 1812. Yo siempre que oí Plaza de la Constitución, pues dice hacer la Constitución del 17 o del 24, lo que sea, pero no. Resultó que el origen es, por instrucciones de un virrey español. En 1838 se plantaron fresnos al sur y poniente de la catedral, excluyendo la Plaza del Empedradillo, lo que con los años alcanzó hacia 1879 que aquel arbolado cubriera toda la plaza del Zócalo. Entonces, bueno, pues van a ver qué sucede. En 1843, por órdenes del dictador Antonio López de Santana, se consiguió demoler el famoso mercado del Parián, que ya lo vimos en los planos, y se convocó a un concurso para diseñar el monumento de Independencia, mismo que le fue otorgado o ganado al arquitecto don Lorenzo de Hidalga. Se decidió ubicarlo en el centro de la plaza, siguiendo el cruce de los ejes de la puerta central de Catedral y de la correspondiente a Palacio Nacional. De este proyecto solo se construyó el basamento o zócalo también, de la columna, por lo que de ahí tomó por decisión popular el nombre de la Plaza del Zócalo o simplemente Zócalo. Bien, en 1867 se inauguró en el Zócalo un gran jardín con 4 fuentes. Aquí abajo apenas se ve el jardín del Zócalo, y al centro, bueno, donde hubo luego un kiosco, ahorita acabamos de mencionar, y se ven aquí en los 4 puntos cardinales 3 rueditas perfectamente simétricas al trazo, que eran unas fuentes. En 1868, 78, perdón, se instaló en el centro del jardín un kiosco importado de hierro prefabricado que donó don Antonio Escandón, precisamente quien donó también el monumento al descubridor, el descubridor de América, ¿no? Imagínense nada más la importancia de ese monumento. Ahora no sabemos dónde están los cuatro frailes que estaban sentados en los 4 puntos cardinales, y por supuesto la maravillosa escultura de Cristóbal Colón. En 1888 se ordenó una gran poda de fresnos y eucaliptos sembrados en 1838, como ya dije, que por su altura y por frondosidad ocultaban visualmente las 3 fachadas de catedral. Aquí podemos ver, por ejemplo, en la foto de la izquierda, arriba, en la Plaza del Empedradillo, en el costado poniente de la catedral, ya con un área jardinada, y aquí apenas se puede ver un mercado de flores que existió. Abajo una vista aérea anterior a esta, porque en la Plaza del Emperadillo todavía no se ve el trazado de estos parterres y esta solución del jardín que estuvo posteriormente en el Empedradillo. Y arriba vamos a ver el palacio que fue de Axayácatl después de Cortés, y después ya remodelado para el Nacional Monte de Piedad, que tiene una espectacular fachada y que en realidad eran 2 edificios. Si se fijan con detalle, son 3 niveles de un lado y 3 niveles de otro, pero los cornizamientos y altura de los entrepisos no son iguales de un lado y del otro. Bien, y luego en el plano de abajo, pues ahí ven la Plaza del Empedradillo jardinada, el frente del atrio sur de la catedral,
y lo que quedaba del atrio, digamos, bueno, era el atrio oriente de la catedral y parte de la plaza que hoy le llamamos la Plaza del Seminario. Otra. Bueno, este plano, aunque me voy un poquito para atrás, pero es del mismo siglo, está fechado en 1805 y representa la plaza elíptica que ordenó el virrey en turno para el programa El Rey de España en 1778, Carlos IV. Por la premura se instaló un modelo de madera que tuvo una efímera permanencia de 2 años. Se contrató al ilustre arquitecto valenciano Manuel Tolsá para que esculpiera y vaciara la escultura que permanece desde el 7 de mayo desde el 7 de mayo de 1975 en la Plaza Tolsá que ustedes conocen. Esta escultura se inaugura en el centro de la Plaza Elíptica en diciembre de 1803, donde permaneció hasta 1824. Por obvias razones, con la consolidación de la independencia de México. Sí, y se trasladó entonces, por su alto valor artístico, al patio de la Universidad de México, que en ese mismo año, y permaneció ahí hasta 1852. De ahí fue trasladada a su tercera ubicación, en la primera glorieta del Paseo de la Reforma, la glorieta del Caballito, donde está esta escultura de Sebastián, una mega escultura de Sebastián, que curiosamente es también un tiro de ventilación precisamente de los túneles del metro. Hay bueno, entonces decíamos su tercera ubicación, la primera, ahorita donde permaneció 125 años. Luego, este elipse que circundaba la plaza, ver el grabado de abajo, conservó 4 fuentes en sus 4 esquinas, que aquí no aparecen en el grabado, pero estaban las mismas que ya vimos anteriormente, exteriores. Y cuando se retira la escultura, se decide reciclar la gran balaustrada para integrarla a la mayoría de las bancas de cantera labrada que hoy disfrutamos en el Paseo de la Reforma. Es interesante mencionar que en la ubicación de la catedral se presentan 2 líneas que la circundan por su perímetro, donde la interior, bueno, casi no se ve punteada, se ve primero una exterior perimetral por 3 costados de la catedral, que en este caso no se representa del lado oriente rematando contra el seminario, sino se voltea hacia el poniente. Y luego y lo demás es un pequeño basamento que es un poco la muestra del hundimiento de la catedral, porque había un cierto desnivel de la placita o basamento concéntrico más cercano a la catedral que el del exterior. Es interesante, bueno, ya lo dije, lo de las líneas concéntricas. El grabado, para terminar esta lámina, de Rafael Jiménez y Planes, 1797, representa la obra completa de la Plaza Elíptica con sus 4 puertas, que fue ordenada por el virrey marqués de Branciforte. La que sigue. El monumento ipsográfico. Vicente Rivá Palacio, editor de la tendencia liberal de diversos periódicos, puso en marcha una iniciativa para erigir el monumento en 1987, este monumento, 1977, que se completó en el 81 y colocó frente a la catedral y al Palacio Nacional, cerca de donde comienza la calle de Moneda. La estatua se trasladó a su ubicación actual en la Plaza del Empedradillo en 1925. El monumento también corresponde al kilómetro 0 de México, un estándar de medida para todas las empresas cartográficas desde esos días. En la foto superior
se aprecia la posición original del monumento isográfico, como se ubicó en el cruce de dos ejes, latitud norte 19 grados 3 minutos, 26 minutos 3 segundos, y la otra es la longitud el oeste 99 grados 8 minutos y un. Desde el cruce de ambas coordenadas, lo vamos a ver en un plano, en el epílogo, partía la medida del kilómetro cero y de las distancias de la Ciudad de México con los diversos puntos importantes del país. Observes el Palacio Nacional, aún con sus dos niveles, y el monumento ipsográfico en su primera ubicación, según el grabado que vemos aquí abajo, donde tenía una reja y 4 farolas. Que está acá, el monumento es el mismo, pero lo demás sí se eliminó. En la parte inferior de la litografía que decíamos, y en la derecha es el monumento después de la restauración del año 2003. Vamos a la que sigue. Bueno, es interesante el monumento ipsográfico. Este es un levantamiento que hicimos durante unos trabajos en la plaza. Dice, dedicado a Enrico Martínez, Heinrich Martin, científico alemán quien pasó en 1589 a la Nueva España con el título de cosmógrafo real para trabajar en el desagüe del Valle de México. El monumento se erigió en 1878 bajo la escultura, el diseño del escultor Miguel Noreña, para la Plaza del Seminario, como ya dijimos. Con los indicadores, aquí está precisamente los niveles de los lagos que está en la fachada sur. Aquí dice el lago de Xochimilco, lago de San Cristóbal, lago de Zumpango y lago de Tlalocan. Y también las medidas oficiales a donde se presentaban en este monumento los notarios con los diversos comerciantes o trabajadores profesionales que usaban las medidas en sus reglas de metal o de madera, que eran certificadas por los notarios. Aquí se ve muy, en uno de esas, se ve la yarda, en otro se ve la vara castellana, y en otro se ve el metro, por supuesto, el metro patrón. Bueno, vamos a lo que sigue. Entre 1889 y 1920 circularon tranvías en las dos terminales que también paraban en el costado poniente de la Plaza del Empedradillos. Una de ellas era para mulitas y la otra para el tranvía eléctrico. Hacia el mismo costado poniente de la catedral se estableció un mercado de flores. Aquí vemos el techo un mercado de flores, 1883, en el jardín de la plaza que inauguró el centro mercantil. O sea, el centro mercantil fue el que lo patrocinó, mismo que tuvo que ser retirado años después cuando empresas transportistas que corrían sobre los rieles así lo demandaron. Parecía por la demanda y todo, hubo que hacer unos paraderos y una serie de cuestiones. En 1921 se retiraron bancas y fuentes de cantera que se habían construido en el jardín del Zócalo, y en su lugar se sustituyeron los 4 Pegasos de bronce que fundió el escultor catalán Agustín Querol, los cuales se trasladaron al Zócalo colocándose uno en cada vértice, aunque su permanencia fue corta, ya que en 1933, estuvo nada más 12 años, fueron reubicados en la plaza del acceso al Palacio de Bellas Artes, donde aún permanecen. Son 4 Pegasos alados, por supuesto, y con unos genios que los montan, que son, creo que, inspiradores de las Bellas Artes. Por recomendación de arquitectos asesores del gobierno de la ciudad, entre el 29 y el 30 se demolió el seminario conciliar, conservándose exclusivamente el edificio de la Mitra, que colinda al poniente con la Plaza del Empedradillo. La escultura que se aprecia en la fotografía corresponde al busto conocida como Monumento Cuauhtémoc,
que se instaló en 1869 para el Paseo de la Viga, mismo que fue trasladado a la Plaza del Empedradillo, donde también se aprecia el Monte de Piedad al fondo. Esta ya no está instalado ahí, no sé dónde fue a parar, pero ya se retiró hace como 30 años. Con la idea de transformar el espacio público del Zócalo, el gobierno de la ciudad, encabezado por Ernesto P. Uruchurtu, limpió de vegetación y construyó hacia los años 60 un inmenso pavimento de concreto y el hasta bandera que hoy conocemos. Entre 1989 y 2004 se ejecutan los relevantes obras de corrección geométrica de la catedral con la reconocidísima subexcavación que rescató más de 1 metro de desnivel en la catedral, y restaurándose también su atrio. A consecuencia de esta inercia, el Fideicomiso del Centro Histórico nos contrató un proyecto de la renovación total de la Plaza del Empedradillo. Este es el plano que entregamos al Fideicomiso del Centro Histórico para donde nos habían solicitado que con esa vieja vocación que tenía se incluyeran cajones de estacionamiento para el turibús de la empresa Capital Bus, que ofrecía rutas en el centro Polanco, Coyoacán, San Ángel. La otra empresa ofertaba el centro histórico y la villa de Guadalupe. La superficie actual, más o menos, de la plaza aproximada es de 5.323 metros cuadrados. Y siguen llamando la Plaza del Empedradillo, pero no es digamos, un Vox Populi este nombre, simplemente es un jardín que la gente pasa yo no he oído que mucha gente diga nos vemos en la Plaza del Empedradillo, pero en la nomenclatura seguía hasta hace 10 años, no sé si hoy ya le cambiaron. Y la Villa de Guadalupe, de la superficie de la plaza, como les dije, fue de estos 5.323, colinda al norte con la calle de Guatemala, antes Escalerillas, al sur con la Plaza de la Constitución o Zócalo, al oriente con la Catedral Metropolitana y al poniente con la calle Monte de Piedad y el edificio del mismo nombre. Sí, otra. Estas son fotos nada más de cómo estaba en el 2002, una panorámica que era una plancha gigantesca y había mucha demanda de algún espacio verde menos agreste que esta gran plancha, este comal que le decían también, y que cuando concluimos las obras, el diseño de las obras, aquí hay una foto aérea del año 2003 abajo. Y del lado derecho, en vertical, hay 3 fotos donde toda la vegetación que se puso en el 2003, hace como 4 o 5 años, se cambió por cactáceas, como vemos aquí. No sé cuál fue la razón, pero está lleno ahora sí de cactáceas y de agaves y todo esto. Vamos a la última, por favor. Este plano es un plano que me parece muy ilustrativo de todo lo que hemos platicado o de muchas cosas de las que hemos platicado. Aquí dice, bueno, fue elaborado por y dibujado por un ingeniero arquitecto, Manuel Álvarez, que también escribió un pequeño ensayo sobre la Catedral de México y tuvo cierta relevancia en restauración de obras y de la reconstrucción de la Ciudad de México. Entonces, aquí vemos 2 líneas verdes, que son los ejes que les dije yo, de donde estaba en el cruce de estas 2 líneas verdes, ahí abajo apenas se aprecia, pero ahí estuvo el primer monumento ipsográfico, que se remataba desde la calle de donde está el Palacio del Arzobispado, Moneda actualmente. Ese mismo monumento se trasladó al costado poniente de la catedral,
más o menos arriba del cruce de la línea verde, pues como unos 15 o 20 metros. Por ejemplo, aquí también se ve una línea punteada que marqué ahí, que esa es el famoso paseo de las cadenas, que si se fijan ese paseo, es que se hizo, invadió bueno, la traza original de la placeta del Marqués o del Empedradillo, después, y posteriormente regresó. Muy importante aquí en azul, la primitiva catedral, que tenía una orientación ortodoxa, como debía de ser, que quedó fuera actualmente su traza fuera de la barda de catedral, donde se ve aquí apenas una línea punteada muy fina, y lo demás está dentro del área de la catedral. Abajo se ve el lado derecho, como elipse y una traza ahí como de 5 pentágonos, que es el diseño del pavimento para la estatua de Carlos IV, y luego las famosas 4 fuentes se ven como 4 círculos dentro del diseño de los ejes, de los 2 ejes de la elipse, que son las fuentes que les dije. Luego, a la izquierda, a la escala real, está el Parián, el famoso Parián. Luego atrás se ven todos los parterres del jardín del Zócalo a principios del siglo XX. En amarillo un kiosco que es el kiosco ahí dice kiosco del Zócalo, el kiosco que regaló el señor Escandón, y al centro de precisamente en los 2 ejes de Catedral y de Palacio Nacional, el monumento a la independencia del Zócalo, y actualmente en la Bandera. Con esto termino y agradezco muchísimo su atención y su paciencia. Pues muchísimas gracias, arquitecto Pérez Salazar, por tan interesante presentación y sobre todo que reconozcamos los que vivimos en la Ciudad de México la dignidad que tiene esa plaza, porque yo no tenía ni idea, porque no se nota ahora. Además están los danzantes, todo el día están también estos curanderos, en fin, comercio, etcétera, está invadida totalmente, ¿no? Aunque sí se ve la restauración con la cantidad de cactáceas que hay, pero bueno, es una plaza que se mueve mucho porque es parada del turibús, que ahí empieza, y es una plaza que se mueve enormemente. Bueno, pues está abierta, por favor, cuando quieran preguntar algo por el chat, porque yo no puedo ver las manitas, ¿sí? De los que levantan aquí en el chat. Yo nada más quisiera, de parte de Patti González, ¿qué pasó con la Cruz de Mañosca? Bueno, la Cruz de Mañosca la trajo el arzobispo de ese apellido de Tepeapulco. Bueno, tú conoces muy bien esos rumbos. Y esa cruz la conocieron porque estaba labrada por una cruz monumental por los indios de Tepeapulco. La trajeron y luego les digo, cuando tumbaron la barda demolieron la barda de los arcos invertidos, se movió a la fachada norte del Sagrario. Después de ahí, sé que ahí la rasuraron porque tenía muchos atributos de la pasión, y la rasuraron, y yo me acuerdo de haberla visto con como una calavera y una cruz de fémures o de huesos, ¿no? Y luego las reproducciones, pues todavía hay algunas de ellas que son de otra piedra colorada de otra zona, pero la cruz, la original, francamente no sé, yo creo que no está ahí. No, ya no. Las que están ahí son copias. Ah, ya. Bueno, Elizabeth comenta, dice, la doctora Patricia Galeana refiere que la Plaza de la Constitución recibió ese nombre por la Constitución de acá, es como usted ha dicho, y que se le conoció popularmente como la Pepa. Ah, bueno, pues sí.
Bueno, felicitaciones, desde luego. ¿Se sabe qué pasó con las rejas de la elipse de la Plaza Mayor de Tolsa? No, pero es que acuérdense que esas no son rejas, es unas balaustradas, lo Claro. mencioné, que son y traen esas, fíjense que todas las baños que están en Reforma tienen una curvatura, algunas rectas que las modificaron, muchas de esas no son las originales, pero las que están en las glorietas, se asemeja mucho el trazo del trazo de curvo de esa elipse en las que están en el Paseo de la Reforma. O sea, hay unas que son del siglo XVIII y hay otras que se reprodujeron cuando se han hecho todas las obras de remodelación y de la Paseo de la Reforma. Sí, No, pero no eran rejas, eran de cantera labrada. ya. Oye, Stita dice, también ahí se asientan a ofrecer servicio y buscar trabajo los plomeros, albañiles y obreros. Sí, es Sí, cierto. Hasta el día de hoy sí, sí se ve. Sí, sí, es lo que les decía yo, pues precisamente su devoción a la Santa Cruz, que es los albañiles y todos los compadres que trabajan en la obra, o sea, nosotros, es más, incluyendo los arquitectos, también eran devotos de esa cruz de talabarteros. Y como les decía, pues todos los participantes de las obras, que son lo que les decían los carpinteros de obra negra, de obra ah, blanca, los canteros, bueno, todas las especialidades y muchos resabios de toda esa cultura de la Santa Cruz, pues precisamente fue, los viejos casi ya jóvenes ya no saben ni de qué se trata, pero el culto de la Santa Cruz es algo extraordinario. Inclusive a mí me tocó algunas veces en San Luis Potosí, por ejemplo, un ritual de bajar la cruz de un cerro, con las gentes del pueblo y bajarla al lomo los penitentes, y luego en la noche la acostaban en el atrio, en el presbiterio, y todos los del pueblo o los de la población se dedicaban a limpiarla, a barnizarla, a pintar o lo que sea, para que al día siguiente, el día 3, ahí van para arriba otra vez a montar su Santa Cruz. Es una de las tantas ceremonias. La otra es las bendiciones de las cruces, que en todas las obras se iban a bendecir precisamente muchas a la catedral todavía. sí. El biólogo Agustín Quirós dice, el uso de cactáceas o agaváceas en las zonas urbanas tiene como objetivo hacer un uso racional del agua de riego. Ah, pues interesante, Bueno, está bien, de ¿verdad? acuerdo. Bueno, pues lo Esa demás, probablemente la felicitaciones. razón. Dice el doctor Robert Bay, felicidades. ¿Qué documentos hay para los registros de plantar árboles? Leyenda urbana mexicana dice eucaliptos se introdujeron para purificar el aire de la malaria. Sí, Interesante. hay en el empedradillo, cuando yo lo tomé había 4 especies, había eucaliptos, en la mayoría, por ahí un par de fresnos, una jacaranda y otro árbol más, otra especie, eran 4 especies que había y que se quedaron y que hay de seguir. Perfecto. En la parte norte de las cactáceas se respetaron esos árboles y ahí hay unas bancas abajo de los árboles y se forma como una pequeña plazoletita sombreada, muy agradable, donde están todo mundo precisamente chateando. Ahora es la forma de ver en esas plazas a la gente. El otro día conté y dije, qué raro, qué sorprendente. Había como 40 personas, bueno, pues había 37 que estaban con sus teléfonos. Perfecto. El doctor José Rubén Romero quiere tomar la palabra. Adelante y prende su micrófono, doctor Romero. Eso. Gracias.
Francisco, bueno, quiero felicitarte, de verdad, qué bonito, qué bonita ponencia nos has ofrecido. Fíjate que oyéndote, se me ocurrieron muchas cosas. Primero, que Vitruvio, a quien citaste al inicio de tu charla, también fue muy importante, por ejemplo, para el padre Márquez. El padre Márquez, que fue de los jesuitas expulsados, que estuvo en Italia, tú sabrás, él escribió un texto sobre la casa azteca inspirado en la casa romana de Vitruvio, que es Ya. muy interesante, y también trató de hacer un diccionario y cosas por el estilo. Fíjate que la capilla de los talabarteros debió ser muy importante, porque, pues imaginemos que en la Nueva España, pues no había plástico. Entonces el cuero era importantísimo. Claro, La ganadería se practicaba sobre todo para obtener el cuero. Y por eso la carne era tan barata. La carne era baratísima, todo el mundo comía carne. No es como ahora que uno come carne y se queda sin comer 3 meses, ¿verdad? claro. De verdad era muy, muy barata, muy, muy, muy barata. Y bueno, no sé, de verdad me gustó mucho tu ponencia, aprendí muchísimo, te lo Muchas agradezco gracias. mucho, No, Francisco. mira, agregando los talabarteros, leí, no me acuerdo quién lo dice, pero dice que el principal oficio de los talabarteros en aquel momento eran las sillas de montar y ellos estaban precisamente alineados sobre la misma acera donde está el Monte Piedad, pero ya más hacia el norte hasta llegar a la calle de Tacuba. Ahí estaban todos los puestos de los alabarteros. También la catedral trajo a muchos también cofradías y vocaciones también de, por ejemplo, los hereros, que también tuvieron mucha participación ahí. Sí. Ujú. Y luego, pues también cuando me tocó, luego más adelante ver la restauración que se hizo también la restauración, el arreglo del pavimento, que fue una cuestión muy valiente porque era levantar todo el pavimento y hacer obra que los políticos no querían hacer pues porque no se veía, era lo de abajo, que era arreglar los drenajes y arreglar todas las redes de ductos de telefonía y de luz y de todo. Entonces, todas estas experiencias, por ejemplo, ahí apareció parte de un templo Hécatl en la calle de Guatemala, ¿no? Bueno, y también volviendo a la capilla de Talabarteros, pues sí, obviamente fue muy importante porque tenía muchísimos devotos, o sea, la ciudad estaba en auge, había grandes construcciones y había pues gran cantidad de albañiles, de arquitectos, ¿no? Que estaban precisamente con su vocación hacia la Santa Cruz. Muy bien. Muchísimas gracias, Hay, Francisco. hay De dos nada. comentarios últimos, uno de Patti González, que dice, Francis Alice, artista contemporáneo, alguna vez se puso junto a las personas que ofrece sus trabajos. Por cierto, se fue a vivir al centro, a la Plaza de Santa Catarina. Qué valiente, ¿verdad? Porque la Plaza de Santa Catarina está, bueno. Y por último, el doctor Javier García Luengo, desde Madrid, dice millones de enhorabuenas por insertar de forma tan óptica la técnica arquitectónica con la historia y su calidez al abordarlo. Comenzaba citando a Vitruvio. En cierto sentido, esta plaza no ha perdido ese sentido. Pues muchísimas gracias a todos los que nos siguieron por esta estupenda conferencia. Hay que ir ahora a caminar por esa plaza porque nos va a dar mucho mayor sentido, ¿no? Ver lo que es actualmente con todo lo que eh, la cantidad de gente que hay, porque en el centro histórico siempre hay gente, pero particularmente en esa plaza que yo ni sabía que era del Empedradillo. Así que ahora la voy a ver con otros ojos, Francisco, y muchísimas Sí, gracias a todos los que nos les, vieron.
Les voy a comentar algo que nada más que me vino a la cabeza en la memoria del maestro Enrique Cervantes, un arquitecto extraordinario y que tuvo que ver precisamente en el fideicomiso del Centro Histórico. Fue el coordinador general y me decía, aquí lo que no se ocupa se invade, me decía. Entonces, por eso, una de las premisas era retirar cierta cantidad de ambulantes que se plantaban exactamente, además de los albañiles, que los pobres sí, pues se les pusieron unos setos a un lado de la catedral para que ya no se recargaran ahí, pero lamentablemente, pues a veces la estética o el progreso urbanístico también pues quita las tradiciones, ¿no? Pero a pesar de eso ya regresaron, porque ya los quitaron y yo vi hace poco todavía unos maestros que ya como de 100 años, ya que todavía siguen con la tradición y van ahí a ofrecer sus servicios. Bueno, pues nuevamente muchas gracias. Le quiero mandar un cordial saludo a la criatura de Ana Diegues, que me acuerdo mucho de ella en su visita a México y que esperemos que sea un excelente historiador. Muchísimas gracias a todos. ¿Verdad? Pues muy bien, bueno, pues muchas gracias a todos, nos vemos en un mes, recuerden que son los terceros miércoles de mes con otra conferencia que seguramente será tan interesante como la que escuchamos actualmente. Muy buenas noches. Felicidades, Gracias. Francisco. Un abrazo, felicidades, arquitecto. Gracias. Chao. Encantado a los colegas académicos. Muchas gracias a todos. Felicidades.